Amigos, queridos seguidores, bienvenidos a una nueva entrega de Vida de Noticias. Para mí es un placer saludarles en compañía de este señor, a quien considero un gran amigo y un excelente maestro del periodismo venezolano, Javier Ignacio Mallorca. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Mariana. Saludos. Bueno, ay, querido, a veces es duro que sea para contar cosas tan terribles y para hablar de la violencia, por supuesto. Esta cara, este rostro y el peso que tiene tu pluma, Javier Ignacio, está asociado siempre a la investigación periodística en los sucesos. Yo, arrancando la semana, bueno, eres el hombre noticia porque tu fuente estuvo muy movida en la mañana. Lamentablemente, otra vez la Cota 905 vuelve a ser foco de informaciones terribles, un saldo importante de presuntos delincuentes ajusticiados en enfrentamientos, más de 100 detenidos según el Ministerio de Interior y Justicia. Pero bueno, yo quiero que seas tú quien nos cuente qué es lo que está pasando allí, una radiografía bien completa de qué está pasando en la Cota 905. Si tuviera que resumírtelo, Mariana, te diría que en la Cota 905 está pasando un poco lo que ocurre en otras partes del país, que es que el Estado, y en Venezuela el Estado se fusiona con el gobierno, ha cedido el terreno y importantes porciones de territorio a grupos criminales que terminan, por supuesto, enseñoreados y colocando a la población en una situación de permanente terror. En la Cota 905 en específico, lo que ocurrió a partir de las 4 de la mañana de hoy lunes fue que hubo una especie de, lo llaman los criminólogos, saturación policial. Es decir, el gobierno tenía de alguna manera que retomar el control de ese sector que estaba perdido desde hace ya por lo menos un mes. Hubo 2 ataques verificados a viceministros y altos funcionarios, lanzaron 3 granadas y quemaron una patrulla de la Policía Nacional, lanzaron otras tantas granadas y quemaron 9 motos de la Policía de Caracas y además de eso la Cota 905 se había convertido prácticamente en un refugio para el ocultamiento de vehículos robados. Y esto lo saben los cuerpos de seguridad porque hoy en día buena parte de los vehículos que salen de nueva flota están equipados con sistema de posicionamiento satelital y entonces cada vez que robaban un automóvil lo ubicaban justamente en uno de los barrios que está en la Cota 905. La cuenta informal que daban en vehículos de SIC-PC era de 25 carros. Pero también sabemos que había motocicletas. Entonces, bueno, ellos decidieron hacer hoy, a partir de las 4 de la mañana, una operación de saturación, una operación envolvente, con apoyo helitáctico del SEBIN. El mayor peso de la operación lo llevó la Policía Nacional. De hecho, de los 14 muertos que se reporta hasta el momento en que estamos hablando, 8 corresponden a enfrentamientos con efectivos de la Policía Nacional Bolivariana, otros 3 o 4 con agentes de SIC-PC y 2 con funcionarios del SEBIN. Todos ellos fueron llevados al Hospital Miguel Pérez Carreño en el Pescozón. Allí pudimos verificar algunos muertos, básicamente con funcionarios de la Policía Nacional que, como tú sabes, están allí permanentemente, pero hasta el momento en que tuvimos que salir ya para escribir la nota de hoy, la que va a salir en el Diario Nacional, pues no habíamos podido constatar los nombres de los muertos por enfrentamientos con SEBIN y homicidios. En fin de cuentas, Mariana, toda esta investigación, si es que se puede decir que va a haber alguna, quedará bajo la responsabilidad de la Fiscalía y de la División contra Homicidios de la Policía Judicial. Cuando describes todo esto, ¿qué ocurría dentro de la Cota, según incluso el relato de los propios delincuentes que se ha filtrado a todos ustedes? Ellos tenían una suerte de pacto. Ese pacto no solamente ha ocurrido en la Cota, también en algunas otras zonas, como el Valle, donde hubo recientemente un polémico doble homicidio que después termina con el ajusticiamiento entre bandas de los presuntos homicidas.
¿Sobre qué versan esos presuntos pactos entre delincuentes para no afectar a las personas que viven en las zonas donde ellos operan? Me remito, Mariana, a lo que afirmó uno de estos delincuentes, por cierto, que era el centro de la operación del día de hoy. Él le llaman Coqui. Una foto de él la tenemos en nuestro línea de tiempo en Twitter. Ahí está. Que la puedes ver. Efectivamente. Esto está en la cuenta de Twitter de Javier Ignacio Mallorca, esta foto. Esa gráfica está en un informe del Grupo de Trabajo contra el Crimen Organizado de la Policía Judicial. Alias Coqui es uno de los 10 más buscados de todo el país, según este Grupo de Trabajo contra el Crimen Organizado. Él supuestamente ha nucleado a por lo menos 2 o 3 grupos delictivos que venían operando en varios sectores de la Cota 905 y que tuvieron hasta hace 2 meses y medio muchos conflictos, tiroteos que eran notorios porque tenían un efecto expansivo sobre la vía principal de la Cota 905, incluso sobre los edificios que están por los lados de la Plaza Madariaga, también hacia los lados de la Redoma La India, es decir, había mucha conmoción. Según relata, dicen que es alias Coqui, a una periodista de Run Runes, del portal web. Ellos se reunieron hace 2 o 3 meses con el entonces viceministro de Política Interior, José Vicente Rangel Ábalos, y supuestamente les propuso la instauración en el sector de la Cota 905 de una zona de paz. Esto se hace a través de la incorporación de los factores que viven y operan en esa zona al llamado Movimiento por la Paz y la Vida. Pero el propio Coqui revela en esa entrevista que ellos realmente no llegaron a ningún acuerdo con Rangel Ábalos, porque básicamente les pedía que dejaran las armas a cambio de neveras. Y él dice, bueno, yo con un solo golpe puedo comprar un cargamento de neveras. ¿Y para qué voy a dejar mi arma si ese es mi instrumento de trabajo? Ese es más o menos el razonamiento. Entonces, no llegaron a ningún acuerdo. Sin embargo, posteriormente él aclara que tomaron para sí uno de los consejos de Rangel Ábalos, que era unirse, formar una alianza de bandas para contrarrestar las acciones supuestamente ilegales y abusivas de los cuerpos policiales en la Cota 905. Curiosamente, después de esa reunión, pues vimos este fortalecimiento y este recrudecimiento de la criminalidad en ese sector. Lo que pasa, Mariana, es que este movimiento por la paz y la vida que ha generado estas polémicas zonas de paz lleva a cabo sus ejecutorias con muchísima opacidad. No sabemos exactamente cuántas zonas de paz hay en el país. Incluso tenemos la percepción, Mariana, de que muchos funcionarios policiales niegan el servicio en determinadas zonas de Caracas que ellos consideran sumamente peligrosas, con el argumento de que hay una zona de paz que no es tal. Eso ocurrió hace 2 fines de semana, por ejemplo, en un sector del Valle, donde ellos se negaban a ir diciéndole a los deudos de un escolta que habían matado allí que no podían ir a resguardar siquiera el sitio del suceso porque eso era una zona de paz, algo que realmente no está constatado. Y entonces eso hace pensar que muchas negativas de servicio de la policía se estaban escudando detrás de esta excusa. Lo que hemos visto es que hay zonas de paz, por ejemplo, en Barlovento hay 27 zonas más o menos delimitadas. En el estado Zulia, según informes de la Guardia Nacional, hay otras tantas zonas de paz. En San Vicente, donde se llevó a cabo esta operación envolvente hace como mes y medio, también hay una zona de paz porque hubo un acto público en octubre del año pasado que incorporó a esos pobladores al Movimiento por la Paz y la Vida. Y bueno, así uno tiene que ir coleccionando datos para descifrar algo que más bien debería ser explicado con la cara hacia el país por el propio viceministro Rangel Ábalos, quien fue destituido, fue sacado del Ministerio de Relaciones Interiores y posteriormente le dieron un cargo en el despacho de la presidencia, más o menos con las mismas funciones. Entonces yo creo que, bueno, siempre sería una oportunidad importante de explicarle al país cómo es que hay un sector del gobierno que plantea con mucha crudeza que los delincuentes tienen que estar fuera de las calles,
ya sea por vía de hecho, es decir, como ocurrió hoy con 14 muertos, o en las cárceles, y hay otro sector del gobierno que también tiene mucho poder, que lo que plantea son negociaciones y sacar a los delincuentes de prisión. Entonces, vemos que, en resumen, hay dentro del propio Ejecutivo una actitud contradictoria. Unos reman hacia un lado, los que son más o menos de la ladura, y otros reman hacia el otro lado, que es como decir, lo han denominado algunos criminólogos, la izquierda utópica. Por otro lado, Javier Ignacio, aprovechando que estás con nosotros, la gente siente mucha preocupación por el tipo de armamento que están manejando los delincuentes en Venezuela, por el origen de esas armas. ¿Cómo es esa cadena? ¿Cómo llegan a hacerse de fusiles, de granadas, cuando se supone que el monopolio de compra-venta lo tiene el Estado? El Estado perdió el control sobre esto. ¿Hasta dónde han llegado a superar en armamento a lo que tiene la policía para defender al ciudadano, si es que así podemos decirlo? ¿Cómo está eso? Porque la gente dice estar muy preocupada. Hay blindajes que ya te ofrecen ser anti-Kalashnikov y no sé cuántas cosas. Sí. Hasta hemos llegado aquí. Bueno, yo creo que realmente el Estado nunca tuvo el control sobre las armas que circulan en el país. Esa es una premisa básica en esto. Una de las iniciativas que hubo para intentar ejercer cierto control fue a partir de la designación de la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme. Ellos hicieron algunos informes, tuvieron algunas investigaciones. Por cierto que el grupo de investigadores se desbandó prácticamente en la mitad de la gestión, de manera que algunos de los objetivos que se planteó esa comisión no pudieron ser alcanzados. Uno de ellos, que era muy importante en mi criterio, tenía que ver precisamente con algo que tú has referido en tu pregunta, que es establecer cuáles son los mecanismos o circuitos ilegales de armas en el país. Porque sí, llama mucho la atención, Venezuela no es un país que fabrique armas, aunque Chávez en algún momento inauguró en Maracay la fábrica de las famosas zamoranas. Igualmente hay una línea de ensamblaje de fusiles AK-103 que son de uso privativo de la Fuerza Armada Nacional y que sin embargo en algunos casos ya se están viendo en poder del AMPA. Pero obviamente estos son procesos que no son exclusivos de Venezuela. Siempre el AMPA obtiene parte de su parque de armas, por decirlo de alguna manera, gracias a los robos que hacen a funcionarios y a personas como escoltas privados, en fin, cualquier persona que posea un arma tiene este riesgo. Pero en el caso venezolano esto llama mucho la atención porque, por ejemplo, en algunos episodios que hemos visto últimamente, hay bandas que están armadas con fusiles de origen de fabricación estadounidense. Recuerdo unos decomisos que se hicieron hace un par de semanas. Estaban fusiles AR-15, que son, como sabemos, fabricados por la Colt, y solamente los utiliza en Venezuela el SEBIN. Pero sabemos además que había una línea importante en algún momento de entrada de estos fusiles a Venezuela. Igualmente habíamos visto algunas pistolas Glock que no son precisamente los modelos que están siendo utilizados por las policías. Las Glock son de fabricación austríaca, esa es la central de la Glock, pero también ellos tienen una fábrica en Estados Unidos. Lo que se cree, digamos, como hipótesis de trabajo, pero que no ha sido del todo confirmada, es que algunas de estas armas han llegado a Venezuela en virtud de los circuitos de importación de drogas. Es decir, parte de las operaciones de tráfico de drogas en las que se involucra el territorio nacional son pagadas con armas de fuego que llegan a través de Centroamérica y que son supuestamente suministradas por los carteles mexicanos, que son los grandes operadores del tráfico de drogas en el país, desde luego con las bandas locales. Al margen de esto, hay que aclarar también que hay ciertas armas que llegan a manos de los delincuentes porque son aportadas por policías y por militares. Para nadie es un secreto, Mariana, que desde hace muchísimos años ciertos despachos gubernamentales venían aportando armas a los colectivos y que estos colectivos, bueno, en algún momento han perdido las armas o han resultado abatidos en enfrentamiento con otras bandas y estas armas pasan a manos de otros delincuentes.
Entonces allí se explica parte de lo que tú, de la inquietud que tú tienes. En Venezuela, de acuerdo con los estimados más serios, hay entre 1.200.000 y 1.500.000 armas de fuego ilegales, no los 12 millones que se hablaba en alguna oportunidad, digamos que esos eran estimados demasiado. 9 nos dijeron una vez en la Comisión de Defensa de la Asamblea o 9, Nacional y salimos ¿no? todos horrorizados. Es decir, que en este estudio hay por lo menos 2 armas de fuego, si ese cálculo fuera cierto. Pero lo que, digamos, es más serio, más ponderado es esa cifra de máximo 1.500.000 armas de fuego, lo cual ya es bastante. Y lo que nos habla además de la ineficiencia de estos programas para el desarme que fueron implantados desde hace un año y piquito, porque cuando mucho ellos han logrado sacar de circulación 1.500 armas, lo que no es ni siquiera el 0,01% de ese estimado. Sabes que me quedan cerca de 4 minutos para despedir el programa, pero tú mencionaste la operación de los cárteles mexicanos y sus ramificaciones ya hacia Sudamérica, ¿no? Una cosa, un elemento o un tema tratado con mucho tabú aquí en nuestro país. Yo quisiera saber, a raíz del escape del Chapo Guzmán de la cárcel en México, en breves minutos que nos quedan, ¿qué trascendencia tiene eso para Venezuela y el resto de Sudamérica? Porque se habla del tema mexicano como una cosa que queda por allá, pero resulta que por lo que acabas de decir, y eso me alertó mucho, ¿qué tenemos que ver nosotros con ellos? ¿Hasta dónde han llegado aquí? Hay una profunda vinculación entre los grupos mexicanos, especialmente 2 de los 7 grandes carteles, como son el de Sinaloa, liderado por Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, y los Zetas, que últimamente, debido a los golpes que le ha dado la autoridad mexicana a través de las Fuerzas Armadas, pues han pasado un poco a las sombras, ¿no? Y han surgido otros carteles, como la nueva federación, perdón. Y unos que se llaman los Caballeros Templarios. Los Templarios también, que tienen incluso una especie de código semirreligioso, pero realmente, para ir al grano, el que operaba con mayor intensidad en Venezuela era precisamente el cartel de Sinaloa. El de Joaquín Guzmán Loera. De hecho, este es señalado como uno de los socios financistas de aquel alijo que decomisaron en París llevado por un vuelo de Air France. Ahí podemos tener una idea de lo que este señor representa para la delincuencia organizada en Venezuela. Ellos no operan solos, obviamente. El Chapo Guzmán, a través de elementos como el Loco Barrera, como los diversos frentes del bloque oriental de la FARC y del bloque caribe de la FARC también, estaba enviando drogas no solamente a Estados Unidos, sino también a Europa, pasando por Venezuela. Entonces, cuando ya tú tienes las rutas establecidas, lo que necesitas es trazar acuerdos comerciales. Y en Venezuela uno de los temas que efectivamente se ha tratado como un tabú, lo que representa realmente un manto de silencio, es este del tráfico de drogas. Eso llama mucho a sospecha y valdría la pena si quieres para otro programa, pero lo que va con esto es que muchas de las operaciones de transporte de drogas a través del país se pagaron en especias y se pagan en especias, un poco para eludir el control de cambio, es decir, para no tener los que hacen el traslado de las drogas por el país, que luego hacer operaciones de cambio de dólares, claro, sino que tú les pagas con drogas y entonces ellos la distribuyen en el mercado local y obtienen incluso el triple de la ganancia que habían estimado inicialmente. Y además de eso, en parte también se paga con armas de fuego, fusiles de asalto, granadas, municiones. Y esto explica en parte la enorme violencia criminal que ha hecho de Venezuela el segundo país con la tasa de homicidios más elevada del mundo, si no el primero. Estamos hablando de datos de San Pedro Sula, y es porque ellos son poquitos habitantes. Sí, pero como país, claro, Venezuela está ahorita, según el último reporte mundial de ONU, el último estimado, en el segundo lugar, superado por unos cuantos puntos, 15, 16 puntos por Honduras. Entonces, bueno, estas son situaciones que pueden cambiar porque Honduras venía en un descenso, aunque lento, pero un descenso en su tasa de homicidios, y Venezuela ha venido subiendo muchísimo, de manera muy sostenida, los homicidios. Esto es simplemente un reflejo de lo que está pasando en las calles del país
y de la gran actividad que tiene la delincuencia organizada o en procesos de organización en todas las ciudades de Venezuela. Yo le tenía una deuda con este programa a mi audiencia, yo se lo decía a Javier Ignacio al inicio de esta entrevista, yo creo que quedamos cortos porque hay muchos otros temas como el secuestro que me hubiese encantado poderlo abordar, sin embargo pues lo de la cota merecía una explicación seria a nuestra audiencia y más de la mano de un periodista tan serio y que siempre verifica todo hasta el final, como tú. Yo creo que además por el tema del narcotráfico, bueno, te dejo abierta la invitación para que vuelvas a venir con nosotros. Y a ustedes, por supuesto, gracias por su sintonía, por confiar en lo que hacemos y además por permitirnos ser, como siempre, quienes tengamos la oportunidad de informarle y también a veces de entretenerle, ¿por qué no? Muchísimas gracias por estar allí.